¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Estamos en más de 10 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operadores de la Argentina, en el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro Televisión. Y recuerde que esta plataforma Chacra, esta casa, la fuente informativa del portal más consultado de la hispana, que es Infobae. Además, estamos de lunes a viernes, nos llama Karina Rodríguez, en Chacra Agrocontinental, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por AM590, la radio más federal, la radio que escucha el campo argentino, y por supuesto también la hora del campo los sábados de 6 a 10 de la mañana desde hace 23 años ininterrumpidos. Y además, por supuesto, los micros agropecuarios, 6 y media, 8 y media, 11 y media, 18:30, siempre por AM590. Bueno, el mapa se pintó de violeta en las últimas elecciones, pero en cosa de 15 días se dio vuelta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se perdía por 15 puntos y se ganó por 28.000 votos. Pero digo, ¿qué papel jugó en la provincia de Buenos Aires la ruralidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasó en tan poco tiempo que se revirtió y se pintó de violeta casi todo el país? Está el analista político Jorge Jacobe, a quien le agradezco que esté con nosotros aquí en Agronoticias. Bueno, no, Jorge, yo comentaba y te agradezco tu tiempo. ¿Por qué y cuáles fueron los factores que llevaron a que se diera vuelta una elección en 15, 20 días, de perder por 15 puntos a ganar por 28.000 votos en la provincia de Buenos Aires, que es netamente agropecuaria? ¿Qué papel jugó, qué rol jugó la ruralidad en todo esto? ¿Cuáles fueron los factores que vos, como analista de primer nivel político, podés dar a conocer? Lo que pasa es que yo tengo que ir primero contra el supuesto de la pregunta para respondértela con mayor profundidad. Em, lo distorsivo, lo distorsivo fueron los resultados de septiembre y yo creo que está mal leída esa elección. No es que se dio vuelta, sino que lo que sucedió es que fue a votar la gente que antes no había ido a votar. Cuando aparecen los resultados de la provincia de Buenos Aires allá en septiembre, lo primero que hay que entender y que quedó escondido como dato es que el peronismo no estaba creciendo. El peronismo perdió 500.000 votos en la elección de septiembre respecto de la elección de Axel Kicillof en el 2023. Y lo que faltaban eran los 2.400.000 personas que habían votado Juntos por el Cambio y ahora no habían ido a votar. De modo tal que eh, la provincia de Buenos Aires funcionó como si vos y yo invitáramos 10 amigos a cada cumpleaños, el tuyo y el mío, ¿no? Que se dan en simultáneo, vos invitás 10, yo invito 10, tenemos confirmados los 10. De hecho, los resultados esperados para ese momento de la provincia de Buenos Aires era de una elección pareja, que después fue la que vimos en octubre, y entonces a tu cumpleaños vienen 9 y a mi cumpleaños vienen 6. Nosotros teníamos confirmado 10 y 10. A tu cumpleaños no vinieron ni siquiera los 10. Vos sos el peronismo. Vinieron 9, al mío vinieron 6. Después en octubre se destapa la situación. Es cierto también que el gobierno corrige algunas cosas y logra eh, sacar a una parte de su público de ese clima de incomodidad, de irritación, de dolor que había tras el caso español o tras el caso Esper también, y, y también respecto de la crisis económica. Y entonces, lo curioso, macheando la realidad con la investigación, es que en octubre se dan exactamente los resultados que esperábamos para las elecciones en agosto. En agosto yo dije públicamente que la elección a nivel nacional salía 40-30 y que en la provincia de Buenos Aires tenía un punto a favor de La Libertad Avanza. En septiembre eso no se dio. Pero no se dio porque una parte del público no fue a votar, no porque no estuviera latente. El evento estaba latente. Se terminó destapando en octubre, de modo tal que hasta agosto la Argentina tuvo un clima social donde todos los ciudadanos opinaban si estaban a favor o en contra, si iban a defender o si iban a guerrear contra este gobierno. A partir de Españolo la cosa se empieza a complicar, hay una parte de la opinión pública que se retrae, que incluso deja de participar de la conversación social y también de contestar encuestas. Ahí se da el evento de septiembre, que es absolutamente entonces distorsivo, y después eso se corrige, y cuando todos van a los cumpleaños, entonces los cumpleaños aparecen como tenían que aparecer.
En definitiva, para terminar diciendo que es absolutamente cierto lo que supusimos durante un año y medio, no durante los últimos 2 meses, durante el año y medio anterior a eso, que es que la opinión pública está más o menos en el mismo lugar emocional que cuando fue a votar en el 2023. El 55% de la gente que fue capaz de votar a Milei, que contiene dos públicos diferentes, el 30% inicial y el 25% ex Juntos por el Cambio, pero es 55% que coincide en no querer volver al progresismo o al Ahí kirchnerismo está. o al peronismo, como lo quieras llamar, sigue ahí, sigue absolutamente ahí. Lo único que necesitaba era que se alivie un poco el clima para votar sin tanta vergüenza, porque también están sufriendo un proceso de desidealización. Es decir, apoyan a Milei, sobre todo apoyan a Milei en comparación con lo que está enfrente, pero lo apoyan con menos fervor que cuando lo apoyaban hace un año. También la cosa Sí. está estable, porque el 45% de población que fue capaz de votar a masa con tal de no votar a Milei en la segunda vuelta también sigue estando en contra de Milei. Así que no estamos en un lugar tan diferente que como estábamos hace un año y medio. En el tránsito de eso vivimos un año, te diría, dominado por los maníacos y por los depresivos, donde la conversación social estuvo dominada por los maníacos y por los depresivos, es decir, aquellos que creen que Milei es el mejor presidente de los 200 años de la historia argentina y también de los 300 años del virreinato del Río de la Plata, y los que creen que Milei es la suma de todas las maldades y de todas las hijaputeces habidas y por haber. Bueno, esos, los maníacos y los depresivos, hay que entender que son una conversación chiquitita, que representa poco público, pero que se escucha mucho, porque son los que dominan la conversación social. Y ahí están los medios, y ahí está la política, y ahí está el mercado, haciendo síntomas hacia el paraíso o hacia el infierno, que finalmente no eran ni fueron tales, ¿no? Es brillante realmente. Estoy conversando con Jorge Jacobe, analista político. Jorge, además de los argumentos que vos diste muy válidos, ¿tuvo que ver que el presidente se haya puesto la campaña al hombro en el último mes, por ejemplo? ¿Tuvo que ver también la boleta única de papel con respecto a lo que fue la elección de medio término en la provincia? ¿Pudo haber jugado los dos factores a esta situación que vos le suma a los argumentos tuyos, puede ser? Repetime el primer factor que todavía te escucho muy bajito. No, el primer factor, El digo, que el segundo, la presidente boleta única. te haya puesto la elección al hombro y haya salido a recorrer las distintas zonas del conurbano y de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y el otro la boleta única. ¿Tuvo que ver algo de eso? Sí, tuvieron que ver. Lo que pasa es que no sabemos bien cuánto, Claro. ¿no? Hubo muchos factores que conviertan esa elección en una experiencia inicial, ¿no? En una nueva experiencia, de alguna manera estamos haciendo ciencia. Mm. Ahora, me parece que también hay que analizar que hace 4 años, Juntos por el Cambio, que era en ese momento la representación del antikirchnerista, también ganó la Nacional 40-32 y también ganó la provincia de Buenos Aires por 1,5 puntos y el que la ganó es el mismo, Diego Santilli. De modo tal que podemos pensar que haya influido, podemos celebrar, yo celebro personalmente la boleta única, pero también tenemos que ver que cuando la opinión pública le quiere meter un sopapo al kirchnerismo, se lo mete con boleta única, con la boleta anterior, con los aparatos jugando, con los aparatos no jugando. Es decir, no es la única variable de influencia, ¿ok? Y con el Sí. presidente metido ahí o no metido ahí, fue una elección muy rara. Milei se la cargó bastante al hombro, Santilli me parece que hizo un trabajo muy, muy, muy raro, ¿no? Es decir, tenía todo absolutamente en contra, pero me parece que lo más importante de todo es entender que cuando los bonaerenses quieren frenar al kirchnerismo, lo hacen en las circunstancias que sean. No nos olvidemos nunca que los bonaerenses, con tal de frenar a Néstor Kirchner un día, fueron capaces de votar a un supermercadista colombiano. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Ahora, Jorge, Claro, y 4 años después, espérame, 4 años después fueron capaces de votar a Sergio Massa. Y a los dos Ujú. después le soltaron la mano. Entonces, cuando los bonaerenses quieren, lo hacen. Lo hacen. No importan las circunstancias ni las reglas. Así como te pueden Dale, soltar la perdón. mano, como decías vos recién, ¿no es cierto? Así como te votan, te pueden soltar la mano. Digo, y pregunto, ¿qué papel jugó la ruralidad? Digo, en la provincia de Buenos Aires, o los intendentes de los pueblos y ciudades que están relacionados con el campo. Para vos como analista, como esos trabajos que haces todos los meses en cuanto a los índices de encuestas y todo eso, Jorge. Bueno, en la elección de septiembre vimos un aparato moverse muy bien,
todo lo afinado posible, todo el aparato del peronismo, porque ahí iban a buscar sus salvaguardas personales, ¿no? Estaban disputándose sus consejos deliberantes, para que la gente lo entienda, son sus tranquilidades locales, ¿no? Y vimos una Libertad Avanza todavía desorganizada, que no puso fiscales en muchos lugares. Bueno, nada, contado por los fiscales del peronismo, mesas donde la Libertad Avanza tenía 117 votos y se olvidaron de poner el primer dígito y les anotaron 17 y nadie reclamó. Qué bárbaro. Y en la segunda elección vimos exactamente todo lo contrario, ¿no? Vimos a la Libertad Avanza con otro nivel de aprendizaje, haciendo lo que hay que hacer, y vimos al kirchnerismo no jugando la elección. Vimos al peronismo en realidad local no jugando la elección. Los fiscales del peronismo en la elección de octubre llegaron a las 4 de la tarde. Llegaron a las 4 de la tarde. Ahora, ¿la aparatología es lo que decide una elección? No. ¿Puede mover 2, 3 puntos? Te diría que sí. Pero los aparatos políticos ya no tienen el peso que tenían hace 15 o 20 años. De esto tenemos que dar cuenta, por eso yo siempre pongo los acentos en lo mismo. El fenómeno fue un fenómeno de opinión pública, que en septiembre, porque no le interesó la elección, o porque estaba irritada o estaba incómoda con el gobierno, no fue a votar, en octubre fue a defenderlo. ¿Qué queda de la oposición? De una de las oposiciones. Hablo del kirchnerismo, del peronismo, como quiera llamarle. El público está sólido, su público está sólido, Ajá. absolutamente sólido, porque el progre tiene un comportamiento que es muy estable. Ellos son capaces de votar a cualquier candidato con tal de frenar al neoliberalismo. Si ese candidato es bueno o malo, no importa. Si es conocido o desconocido, no importa. Si es casta o no es casta, no importa. Si es un corrupto o es un médico de pueblo, no importa. Si es un narcotraficante o es un plomero gasista, tampoco importa. El público está. Ahora, la parte del sistema político que representa a esa parte de la población sí tiene un quilombo muy grande. Y ese quilombo es por el liderazgo del futuro, no por las candidaturas del futuro, por el liderazgo del futuro. ¿Qué pasa? Esa parte de la población tiene con Cristina Kirchner un vínculo emocional que es muy importante, que está muy comprobado. Ahora, saben perfectamente que Cristina no es la pieza para el futuro, no es el líder del futuro, es únicamente el presente y el vínculo emocional de un pasado que ellos creen mejor. Muy bien, el que se planta para representar, o el que se intenta plantar para representar ese futuro es Axel Kicillof, Sí. que sabe perfectamente que no tiene que ser candidato, tiene que ser líder. Porque si vos sos candidato y no sos líder de ese espacio, el que es líder te come, ¿no? Cristina te come, como se comió a Scioli, como se comió a Alberto, como se comió a Sergio Massa. Entonces Kicillof sabe que tiene que ser líder. Para ser líder, tiene que enfrentar al líder anterior, tiene que hacer lo que en términos psicológicos llamamos matar al padre. En términos simbólicos lo estoy diciendo, Sí, sí. matar al padre. Bueno, muy bien. Hace un año y pico empezó con esa idea, se anotó en el INCUCAI para un trasplante testicular y le llegó uno solo de los dos testículos y no alcanza. Se quedó a medio camino del enfrentamiento que él tiene que desarrollar obligatoriamente con Cristina. ¿Ok? La pelea entre los dos, la pelea entre un Kicillof que quiere ser y una Cristina que no quiere que sea, se los puede llevar tranquilamente puestos a los dos. Tranquilamente ¿Y puede puestos a los surgir dos. una tercera persona, Jorge? Y ahí tendría que surgir una tercera persona. Y me parece que que los gobernadores que abrieron palo aparte, Ajá. no para formar un movimiento político, porque no tiene sentido ese movimiento político, pero sí para mostrarse, me parece que están viendo la yugular, le están apuntando a la yugular de Cristina, no a la de Milei. Están entendiendo que dentro de ese espacio que representa el 35% del electorado de Movida, cuando no 45%, hay una crisis de liderazgo y alguien lo va a tener que liderar muy en breve. Ese es el Y se 35 empiezan a famoso mostrar porque es cautivo. un mercado muy grande. Ese es el Perdóname. 35% cautivo famoso que tiene Cristina, por ejemplo. Claro, 35, que a veces se muestra 33, 32, pero que en definitiva está muy cerca del 30. Es un montón. Sí. Cualquier empresa que tiene 35% del mercado de algo, de Uf, algún mercado, es un gran player, por más que sea segunda. Bueno, Cristina tiene eso. Y sabe que hay otros 10
que son fóbicos al neoliberalismo. Alguien lo tiene que representar. Cristina no es el futuro, a Kicillof muy probablemente se lo mastique Cristina, los gobernadores lo están viendo. Quizás esa tercera vía, como se dice, o tercera fuerza, que no tuvo una buena presencia en esta última elección, pero se están aglutinados, son gobernadores de provincias productivas muy fuertes en el país, Jorge. Muy fuertes, que muchos tienen provincias que funcionan muy bien en lo económico, que están ordenadas financieramente. Es decir, lo que están intentando no es lo que vimos. ¿Ok? Lo que estaban intentando ahora era tratar de sacar algún diputado o algún senador más, pero en definitiva, en el juego largo, lo que hay que entender es que ellos se están mostrando para una configuración del 2027 donde los dos pares de Claro, opuestos van a necesitar, los claro. dos integrantes del par de opuestos van a necesitar figuras de recambio. Es brillante. El comentario que estás haciendo, Jorge, es brillante realmente. Por eso te convocamos aquí a Agronoticias. La gente está hablando, no sé, algunos estarán enojados, que votaron, por ejemplo, para senador o diputados. Inclusive el gobierno criticó las testimoniales y resulta que van a ser ahora ministro del Interior o jefe de gabinete y así que, ¿cómo ves, cómo lees todo esto? Lo que pasa es que la queja por las candidaturas testimoniales no es una queja que esté en la opinión pública. A la opinión pública le importa tres pitos. Le importa tres pitos quiénes son los senadores, quiénes son los diputados. Los argentinos somos presidencialistas. Creemos que la transformación verdadera del país debe venir desde el Ejecutivo. De modo tal que ni a los de un lado ni a los del otro les molesta que los propios Claro. se presenten para un cargo y después ocupen otro. Sí nos molesta el del contrario, ¿no? Es decir, a los libertarios les molesta las testimoniales de los progresistas, a los progresistas les molesta las testimoniales de los libertarios, pero a nadie le molesta las testimoniales de los propios. Qué bueno. ¿El presidente está en su mejor momento hoy desde que asumió para vos, Jorge? No, no. No, hoy está volviendo a registrar 42 puntos de imagen positiva, que es lo que estamos midiendo ya después de las elecciones de octubre, y es un hombre que ha tenido más de 50. No, no está en su mejor momento. Está en un proceso de desgaste que es absolutamente entendible, absolutamente natural. Un presidente suele estar en su mejor momento cuando arranca, los primeros 6 meses. Después empiezan los problemas y empieza la irritación. Y se empieza a desatar este proceso que hay que entender en su profundidad, el proceso de desidealización. Cuando idealizamos una persona, cuando idealizamos una persona en términos políticos, o si querés en términos personales, una pareja, un amigo, todo al principio es maravilloso. Y después, a medida que la conoces más, a medida de que la ves transitar el lugar donde la pusiste, la presidencia, o tu pareja, entonces empezás a ver matices, empezás a ver manchas y vas negociando todo el tiempo con la realidad. Entonces, ese desgaste se nota no solo en la imagen positiva del presidente, sino que también se nota en cómo los que tienen imagen positiva de él valoran su gestión. Al principio de la gestión de Milei, el 30% de los argentinos la calificaba con 10, con nota 10, la mayor nota posible. ¿Ok? Hoy la cantidad de gente que la valora con 10 es 20. Y el otro 10% se fue corriendo hacia notas 9, 8, 7, 6. ¿Entendés? Entonces, una persona que hace un año y medio tenía imagen positiva y lo calificaba con 10, ahora tiene imagen positiva y lo califica con 7, ponele. Upa. Eso es desgaste. Mm. Que es No, no está normal, en su habitual, mejor decís momento. vos, con el correr del tiempo de, digamos, de ejercer la magistratura, la primera magistratura, sí que es normal que ocurre eso. Claro, absolutamente. Y también arrancan los problemas, Mm. ¿no? Y arrancan las heridas por las desprolijidades, sean ciertas o Está inciertas, claro, justas o injustas. está claro. Mira, cuando Milei se sentó en el poder, en la nube de palabras que nosotros hemos conversado muchas Sí, sí, veces y la que la recibo, gente es muy conoce y que buena. utilizamos para retratar a los políticos, Sí, había dos grandes palabras. La palabra que utilizaban los que lo quieren, los que lo respetan, que era esperanza, y la palabra de los que lo odiaban, loco. Esperanza, loco. ¿Ok? Muy bien. A partir del caso Libra, pero mucho más a partir del caso español y después exacerbado por el caso Expert, la palabra loco en la nube de palabras cambió hacia corrupto. Entonces,
una gran herida que sufre Milei no es tanto el cambio en sus números, sino el cambio en su composición simbólica. Los que antes lo trataban de loco, ahora lo tratan de corrupto, y eso hiere a su propio público. Para el público de Milei, la conversación entre los corruptos, el kirchnerismo, que siempre fue puesto en el lugar del corrupto, entre los corruptos y los locos me quedo con el loco. Entre locos y corruptos me quedo con el loco. Ahora, entre corruptos y corruptos, la conversación social se pone mucho más oscura, se pone mucho más gris y se pone mucho más, eh, eh, te diría, incómoda y vergonzante. Eso fue todo el clima raro que vimos en los últimos 2 meses, ¿no? Un cambio Bien. simbólico más que en cambio de números. Jorge, yo quiero agradecerte que hayas estado aquí en Agronoticias. Estamos en Chácara Televisión para todo el país. Muy gentil como siempre, muy profundo el análisis. Es ya muy amable. Te agradezco mucho el espacio y el respeto de siempre. Un abrazo enorme. Como siempre, a vos también el respeto que, bueno, merece tu trabajo y tu tarea. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa, una tanda. Ya volvemos. Esto es Chácara Televisión para todo el país. Agronoticias, ya volvemos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Pagó, la evolución de la salud animal. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. Ese año tocamos fondo. Fue la peor sequía que tuvimos. Las primeras gotas regaron mis ganas de empezar de nuevo. La sequía me quitó mucho, pero me enseñó que en los desafíos se crece. Singenta. Bien, estamos regresando después de la charla realmente interesante con Jorge Jacobi, analista político, con la imagen de la Virgen de Luján ruega por nosotros. Quiero decirles que lamentablemente es una catástrofe lo de las lluvias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, donde se ha decretado la emergencia y o desastre agropecuario. En Azul, Bahía Blanca, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Suárez, General Alvear, General Belgrano, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Lincoln, Las Flores, Maipú, Monte, 9 de Julio, Peguajó, Pila, Puan, Rauch, Roque Pérez, Aladillo, Tapalqué, Torkins,
Trenquelauquen, 25 de Mayo y Villarino son 35 los municipios bonaerenses donde se creó la emergencia y o desastre agropecuario, que para mí es una catástrofe. Lo único que le pido a aquellos que han y van, este programa está saliendo un día domingo, tiene repeticiones en la semana, han estado las autoridades nacionales y las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que se acabó el chamullo, ¿no? Que hay que ir al trabajo. Acá pasa por la situación de la gente que está aislada, que está realmente muy comprometida, las zonas esas, que por favor piensen en la gente, más allá que la producción se va a perder en toda esa zona, está todo muy atrasado y lo que está se va a perder, y después del agua, el tema es el día después del agua, pero que obren en relación a lo que la gente realmente necesita, más allá que ha llovido, hubo días que llovieron 150 milímetros en 24 horas, que las lluvias fueron realmente muy por encima de lo normal, no hablemos de la media anual, sino de lo normal para un día, pero igualmente hubo 3 campañas, que acá lo hablábamos en Agronoticias consecutivas, donde no llovió y no se hizo absolutamente nada en cuanto a las obras. Y ahora está pasando lo que está pasando. Quiero decirles que hay un acuerdo salarial en el principal sector exportador y el sueldo inicial será de 2.344.000 pesos. Los gremios aceiteros informaron que acordaron ese monto con la industria desde el 1 de enero de 2026, entre otros beneficios. Es una buena noticia entonces en esta Argentina agropecuaria, en esta Argentina agroalimentaria, en esta Argentina agroindustrial. Y este es un programa de campo, y en el campo de la urología la opción es CAU, Centro Argentino de Urología, Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cáncer de próstata, temas urológicos de la mujer, destacados profesionales, tratamientos mínimamente invasivos, tecnología de avanzada, alta complejidad, y como recomienda el doctor Norberto Bernardo, que es el titular del CAU número 1 en Argentina y a nivel internacional, que está preparando el Urovivo a todo, a full, con todo. Es algo muy interesante. Lo vamos a invitar al doctor Norberto Bernardo para que nos venga a contar cómo fue el Urovivo que se realiza en la República Argentina. Recomienda el doctor Norberto Bernardo, como siempre, tanto la mujer como el hombre, un control a tiempo, previene futuros temas urológicos. Y agradecerle a la familia Bergeal, porque la gente de Kirk Repuestos repara, instala sistemas de freno ABS, batea, semi, acoplados, fabrica y repara compresores de aire, válvulas de aire, embragues, cajas de velocidad, dirección hidráulica. Bueno, además cuenta con taller homologado y auxilio mecánico en ruta. Ingrese @Kirk, las 2 veces con K, Kirk Repuestos. Muchas gracias a la familia Bergeal. Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Agronoticias. Estamos en esta plataforma, en esta querida casa, Chacra Televisión. Muchas gracias Eliana Degan, la productora general, y a todo el equipo que lleva adelante Agronoticias. Ya hace muchos años en esta casa, vamos a cumplir 3, pero tuvimos más de 20 en otro canal, programa premiado con el Martín Fierro, al programa agropecuario en televisión por cable en su momento. Y por supuesto, desde ya, decirles que nos reencontramos como de costumbre. Muchas gracias, buen comienzo de semana. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.